¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de tantos años, tantas modas, tantas ideologías y tantos avances, hay palabras que siguen golpeando el corazón como si hubieran sido dichas hoy? No porque sean antiguas, sino porque son incómodamente actuales. Palabras que no envejecen, palabras que no se diluyen con el tiempo, palabras que no necesitan actualizarse para seguir describiendo lo que pasa dentro de ti cuando nadie te está mirando. Hoy no vamos a escuchar frases bonitas ni mensajes para sentirnos bien por unos minutos. Hoy vamos a confrontar verdades que han cambiado la vida de millones y que, si se les permite, pueden cambiar la tuya. Las enseñanzas de Jesús no se quedaron atrapadas en un libro viejo ni en una cultura antigua. Han atravesado siglos, imperios, persecuciones, revoluciones y crisis humanas sin perder fuerza. Y la pregunta no es si esas palabras siguen siendo relevantes. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a dejarlas entrar hasta el fondo. Porque cuando entran, no decoran, transforman, no entretienen, despiertan, no acarician el ego, reconstruyen el corazón. Vivimos en una época saturada de información, pero hambrienta de sentido. Tenemos más opciones que nunca, pero menos claridad que antes. Sabemos hacer muchas cosas, pero no siempre sabemos por qué las hacemos. Y en medio de esta confusión moderna, las palabras de Jesús siguen funcionando como un faro en medio de la niebla. No porque ignoren la complejidad del mundo, sino porque van directo a la raíz del ser humano. Jesús habló de amor cuando el amor era entendido como sacrificio, no como conveniencia. Habló de fe cuando la fe implicaba riesgo, no comodidad. Habló de justicia cuando la justicia costaba reputación y seguridad. Habló de humildad cuando la humildad no era una estrategia, sino una postura del alma. Y hoy, en una sociedad fragmentada, cansada y herida, esos principios no solo siguen vigentes, son urgentes. Imagina enfrentar tus conflictos diarios desde una base de amor que no se rompe cuando te hieren. Imagina atravesar momentos de pérdida sin que tu esperanza colapse. Imagina poder perdonar sin quedar atrapado en el rencor. Imagina vivir con una paz que no depende de que todo salga bien. Eso es lo que las enseñanzas de Jesús siguen ofreciendo hoy. Y aquí comienza el corazón de todo. Jesús dijo algo que sigue dividiendo opiniones, incomodando mentes y sacudiendo conciencias. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, conozco el camino. No dijo, te mostraré un camino. Dijo, yo soy. En un mundo que ofrece miles de rutas espirituales, filosóficas y emocionales, esta declaración rompe con la idea de que todos los caminos llevan al mismo lugar. Jesús no se presenta como una alternativa más en el estante de opciones. Se presenta como la vía. Cuando Jesús se llama a sí mismo el camino, está tocando una necesidad universal, la necesidad de dirección. Todos seguimos algo. Todos caminamos hacia algún lugar, incluso cuando creemos que vamos sin rumbo. La pregunta no es si tienes un camino, sino si ese camino realmente te está llevando a vida o solo te está distrayendo del vacío. Jesús no ofrece instrucciones impersonales, no entrega un manual frío, ofrece relación. Caminar con Él no es seguir reglas externas, es aprender a vivir desde adentro hacia afuera, es dejar de improvisar el sentido de la vida y empezar a caminar con alguien que ve el final desde el principio. Cuando Jesús dice que es la verdad, no está hablando solo de decir cosas correctas, está hablando de realidad sólida, de algo que no cambia cuando cambian las emociones, las circunstancias o las modas. Vivimos en una época donde la verdad se negocia, se adapta, se edita. Pero una verdad que depende de cómo me siento hoy no puede sostenerme mañana. Jesús se presenta como una verdad que no fluctúa,
y por eso puedes sostener incluso cuando tú estás inestable. Y cuando afirma ser la vida, no se refiere solo a existir. Se refiere a una vida con sentido, con plenitud, con propósito. Una vida que no se define por la ausencia de problemas, sino por la presencia de Dios. Una vida que no termina con la muerte, sino que la atraviesa. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta frase no es arrogancia, es advertencia. Cuando hay un puente real sobre un abismo real, señalarlo no es exclusión, es salvación. Jesús se presenta como el único mediador, no porque quiera cerrar puertas, sino porque Él mismo es la puerta abierta. Más adelante, esta verdad se reafirma con una claridad aún mayor. No hay salvación en ningún otro nombre. No se trata de despreciar otras ideas, sino de entender el problema real del ser humano. No es falta de esfuerzo, no es falta de moral, no es falta de información, es separación. Y esa separación no se arregla con buenas intenciones, sino con reconciliación. Jesús no vino a mejorar un poco nuestra conducta. Vino a restaurar nuestra relación con Dios. Y esa restauración no puede lograrse desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo. Por eso no es algo que ganamos, es algo que recibimos. Jesús se describe también como una puerta. Una puerta define acceso, define seguridad, define hogar. No es una pared que bloquea, es una entrada que invita. Pero no todas las puertas llevan a un lugar seguro. Muchas parecen abiertas, pero conducen al vacío. Jesús afirma ser la única puerta que conduce a salvación y a vida abundante. Y aquí hay algo clave. La vida abundante que Jesús promete no es una vida sin dolor, sino una vida con sentido. No es ausencia de dificultades, sino presencia de propósito. Es una vida donde incluso el sufrimiento tiene redención. Luego encontramos una de las declaraciones más profundas jamás pronunciadas. Dios amó al mundo de tal manera que dio. El amor verdadero siempre da. No habla, no promete, no se queda en intención. Da. Y Dios dio lo más valioso. No un concepto, no un sistema, no una idea. Dio a su Hijo. Este amor no depende de tu pasado, no depende de tu desempeño, no depende de tu nivel espiritual. Es un amor que se ofrece antes de que lo merezcas, y la invitación es universal. Todo aquel que cree, no hay filtros ocultos, no hay letra pequeña. La vida eterna no es solo duración infinita, es una calidad de vida en comunión con Dios. Es conocerlo, caminar con Él, experimentar su presencia aquí y ahora. Es una relación viva, no un premio lejano. Aquí entra una verdad que libera como pocas. Somos justificados por la fe, no por obras, no por méritos, no por rendimiento espiritual. Dios nos declara justos no porque seamos perfectos, sino porque confiamos en Cristo. Esto rompe dos cadenas a la vez, el orgullo del que cree que se lo ganó y la desesperación del que cree que nunca será suficiente. El resultado de esta justificación es paz, paz con Dios. Ya no guerra, ya no huida, ya no culpa constante. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de una relación restaurada. Jesús no solo inició esta obra y se fue, sigue intercediendo, sigue sosteniendo, sigue acompañando. No estás sostenido por tu constancia, sino por su fidelidad. No estás seguro porque nunca fallas, sino porque Él no falla. Esta obra también rompe barreras entre personas. Ya no hay distinciones que separen el acceso a Dios. Todos pueden entrar, todos pueden acercarse, todos pueden ser recibidos. Y aquí viene una de las promesas más reconfortantes de todas. Al que viene a mí, no lo echo fuera. No importa tu historia, no importa tu carga, no importa tus errores. Venir con honestidad nunca termina en rechazo. Jesús revela al Padre. Conocer a Jesús es conocer a Dios, no a un juez distante, sino a un Padre cercano, no a una idea abstracta, sino a un Dios con rostro. Honrar al Hijo es honrar al Padre.
Reconocer a Jesús no es un detalle menor, es el centro de la fe. No es una opción secundaria, es la esencia. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Y por medio de Él todo está siendo reconciliado, no solo personas, sino toda la creación. Nada de tu historia es desperdicio, nada de tu dolor es invisible. Jesús es la luz del mundo. La luz no solo ilumina, también revela caminos, revela errores, revela esperanza. Seguirlo es dejar de caminar a ciegas. Jesús es la vid, nosotros somos las ramas, separados de Él nos secamos, conectados a Él damos fruto. El fruto no se fabrica, se produce, no es esfuerzo, es relación. Permanecer en Cristo es vivir conectado, es volver cuando te distraes, es depender cuando te cansas. Es crecer desde adentro. Quien ve a Jesús ve al Padre. No necesitamos buscar más. En Él tenemos la revelación completa. Y la vida eterna se resume en esto: conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. No como información, sino como relación. No como teoría, sino como vida. Todo esto no es solo para entenderlo. Es para vivirlo. Para llevarlo a tus decisiones, a tus relaciones, a tus luchas diarias. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. Algo dentro de ti está respondiendo. No lo ignores. Ven, da el paso, acércate, no serás rechazado. Escribe en los comentarios: hoy decido acercarme a Dios. No como una frase vacía, sino como una declaración personal. Porque este camino no termina aquí. Apenas comienza. Y ahora quiero que hagamos algo distinto. Quiero que tomes todo lo que acabas de escuchar y lo bajes de la teoría a la vida real, a tu mundo, a tu rutina, a tus conversaciones, a esos momentos donde nadie te ve y se decide quién eres de verdad. Porque hay una gran trampa espiritual que mucha gente comete. Cree que escuchar es lo mismo que cambiar. Cree que emocionarse es lo mismo que transformarse. Cree que entender un concepto es lo mismo que vivirlo. Y no lo es. La transformación real empieza cuando estas palabras dejan de ser ideas bonitas y se convierten en una respuesta concreta dentro de ti. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has encontrado reaccionando de una manera que ni tú entiendes? Dices algo y después te arrepientes. Haces algo y luego te preguntas: ¿por qué soy así? Te prometes que cambiarás y a la semana vuelves al mismo patrón. Te esfuerzas por ser mejor, pero hay algo interno que te jala hacia lo mismo. Esa es una experiencia humana común. Y aquí es donde las enseñanzas de Jesús no solo consuelan, explican. Porque Jesús no solo habla del comportamiento, habla del corazón. Y el corazón no es solo sentimientos, es el centro de tus decisiones. Es lo que manda cuando nadie te obliga. Es lo que guía tu vida aunque tú no lo notes. Por eso su mensaje es tan fuerte. Porque Jesús no vino a darte un maquillaje espiritual para verte bien por fuera. Vino a darte vida desde dentro. Y eso incomoda porque exige honestidad. Exige que dejes de culpar al mundo de todo. Exige que dejes de esconderte detrás de la excusa de yo soy así. Exige que dejes de vivir a medias, dividido por dentro. Tal vez tú has sentido esto. Por fuera sonríes, por dentro te pesa algo. Por fuera aparentas fortaleza, por dentro hay cansancio. Por fuera pareces estable, por dentro hay miedo. Y aunque nadie lo sepa, tú lo sientes cuando cae la noche y se apaga el ruido. Y te preguntas si de verdad existe una paz real, una paz que no sea fingida, una paz que no dependa de que todo salga perfecto. Aquí es donde entra la primera gran aplicación práctica del mensaje que acabamos de ver. Si Jesús es el camino, entonces ya no necesitas inventarte el camino con tu ansiedad. Si Jesús es la verdad, entonces
Ya no necesitas construir tu vida sobre mentiras que te tranquilizan un rato. Si Jesús es la vida, entonces ya no tienes que buscar vida en cosas que te dejan más vacío después. Pero alguien podría decir, ok, entiendo, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se vive de verdad? Mira, te lo digo como si estuviéramos hablando en una mesa sin frases complicadas. Vivir esto se parece a lo siguiente. Se parece a despertarte un día con tu mente llena de preocupaciones y en vez de correr a distraerte, detenerte un momento y decir, Jesús, guíame. Se parece a estar a punto de responder con rabia y recordar, Él es la luz, no quiero reaccionar en tinieblas. Se parece a sentirte indigno, con vergüenza y elegir venir de todos modos, porque Él prometió no echar fuera al que viene. Se parece a estar tentado a confiar en tu propio control y elegir confiar en Él, aunque no tengas todo resuelto. La mayoría de la gente cree que la fe es sentir cosas fuertes, pero muchas veces la fe se ve como una decisión silenciosa, un sí interno cuando no hay aplausos, un paso pequeño hacia Dios cuando nadie te ve, un rechazo a la mentira aunque sea cómoda, un acto de amor aunque el orgullo te diga que no. Y aquí se vuelve más profundo, porque Jesús no solo te invita a creer para ir al cielo algún día, te invita a vivir distinto desde ahora. Te invita a una vida que empieza con una reconciliación real con Dios y se expresa en una transformación real con los demás. Vamos a entrar ahora en las 4 columnas que se mencionaban al inicio: amor, fe, justicia y humildad, pero no como conceptos generales. Quiero que las veamos como herramientas espirituales para los problemas modernos que tú vives hoy. Problemas que no se resuelven solo con motivación, porque la motivación se va. Se resuelven con raíz, el amor. Mucha gente piensa que amar es sentir cariño, pero el amor del que habla Jesús es mucho más fuerte. Es un amor que decide, un amor que actúa, un amor que no se reduce a me haces bien, por eso te quiero. Ese amor es fácil. El amor que enseña Jesús es el que ama cuando no recibe nada, el que bendice cuando la otra persona no lo merece, el que no devuelve mal por mal. Y aquí es donde alguien dice, eso es imposible. Sí, por tu cuenta, en muchos casos es imposible. Por eso la metáfora de la vida es clave. Separado de Él, nada puedes hacer. Con Él, empiezas a ver lo que antes no era posible. Porque la vida moderna está llena de relaciones rotas, amistades por intereses, familias divididas por orgullo, parejas que se hiere y se lastima sin saber cómo detenerse. Y hay algo que casi nadie admite. El orgullo es más fuerte que el amor cuando el corazón está desconectado de Dios. La gente prefiere tener la razón que tener paz, prefiere ganar la discusión que salvar el vínculo, prefiere no pedir perdón porque siente que eso la hace débil. Y mientras tanto, se pierde lo más valioso: la unidad, la conexión, el hogar. Jesús, con su amor, no te invita a ser ingenuo, no te invita a permitir abuso, no te invita a negar la verdad, te invita a cortar el veneno del odio antes de que te mate por dentro. Porque el odio no solo destruye a quien lo recibe, destruye a quien lo sostiene. ¿Cuántas veces has repetido escenas en tu mente? Te acuestas y recuerdas lo que te hicieron, te levantas y todavía arde, te imaginas respuestas, te imaginas venganzas, te imaginas cómo podrías humillar a la persona, y mientras más lo imaginas, más te atas. Y ahí es donde el perdón se vuelve una liberación. No significa decir no pasó nada, significa decir no voy a permitir que esto controle mi vida. Jesús ofrece una salida a esa cárcel, y esa salida no es olvidar, es sanar. Ahora la fe. La fe no es cerrar los ojos y fingir que todo está bien. La fe es mirar tus problemas de frente y decir, no estoy solo. Es creer que Dios no desaparece cuando tu vida se oscurece, porque la vida moderna tiene ansiedad por todos lados.
Ansiedad por el futuro, por el dinero, por la imagen, por el rendimiento, por la aceptación, por no fallar. Y si algo revela esta época es esto: tener acceso a todo no te da paz. Puedes tener información, entretenimiento y aún así sentirte vacío. Porque la paz no viene de tener el control. La paz viene de confiar en quien tiene el control. Y aquí entra Romanos 5, la paz con Dios. No es una paz que depende de tu circunstancia, es una paz que depende de la reconciliación. Por eso hay gente que lo tiene todo y está inquieta, y hay gente que no lo tiene todo y está firme, no porque sea fuerte, sino porque está sostenida. La justicia. Hoy la justicia se confunde con venganza. La gente quiere justicia solo cuando le conviene, y muchas veces esa justicia es solo deseo de castigo. Jesús enseña una justicia que se mezcla con misericordia, una justicia que no es ciega al dolor del otro, una justicia que protege al vulnerable, una justicia que no se compra con popularidad. Y en el mundo moderno, actuar con justicia es difícil porque te va a costar algo. Te puede costar quedar bien, te puede costar ser parte del grupo, te puede costar comodidad, pero si Cristo es tu verdad, entonces tu conciencia vale más que la aprobación. Y la humildad. Esta es una de las cosas más raras en redes sociales, porque las redes premian el ego, premian el mírame, premian la imagen, premian el que aparenta estar bien, y la humildad va en dirección contraria. La humildad te hace real, te hace capaz de decir, necesito ayuda, te hace capaz de admitir, me equivoqué, te hace capaz de pedir perdón sin morir por dentro, te hace capaz de servir sin que te aplaudan, y esa humildad no te disminuye, te libera, porque no tienes que sostener un personaje. ¿Sabes cuál es el problema de vivir sosteniendo un personaje? Que te cansas, te agotas de actuar, te agotas de parecer. Y llega un día donde ya no sabes quién eres sin máscara, y es ahí donde Jesús te invita a una vida verdadera, a una vida en la luz, no para exponerte y destruirte, sino para exponerte y sanarte. Ahora quiero entrar en algo específico que mucha gente siente y casi nadie dice: el miedo a no ser suficiente. Ese miedo se mete en todo. Se mete en tus estudios, se mete en tu familia, se mete en tu autoestima, se mete en tus relaciones, se mete en tu fe y te empuja a una vida de compensación. Haces cosas para probarte, buscas aprobación para llenarte, te comparas para medirte y aún así, en el fondo, sientes que algo falta. Ese miedo a no ser suficiente es una de las razones por las que la justificación por la fe es tan liberadora, porque dice, tu valor no depende de tu desempeño, tu aceptación no depende de tu perfección, tu reconciliación con Dios no depende de tu historial, depende de Cristo. Y cuando eso se instala de verdad, algo cambia. Ya no necesitas vivir compitiendo con todos. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie para sentirte válido. Puedes respirar. Pero aquí viene algo más. Aunque esa verdad es liberadora, también confronta, porque si tu salvación no depende de tus obras, ya no puedes usar tus obras para sentirte superior. Y mucha gente usa ser bueno como excusa para mirar a otros con desprecio. Jesús destruye ese orgullo. Te iguala con todos. Todos necesitan gracia. Todos necesitan rescate. Todos necesitan luz. Todos necesitan la puerta. Y esto nos lleva al corazón de Juan 6. Al que viene a mí, no lo echo fuera. Esa frase es medicina para la vergüenza. La vergüenza es esa voz que te dice, no mereces, no puedes acercarte. Si supieran quién eres, te rechazarían. La vergüenza te hace esconderte, te hace aislarte, te hace fingir. Y Jesús te dice lo contrario, ven, no serás expulsado. Mucha gente cree que Dios está esperando el momento para castigarte. Jesús muestra otra cosa.
Dios está buscando reconciliarte. Y esto no significa que el pecado no importe. Significa que Dios ofrece una solución real. Y la solución no es negarlo. La solución es traerlo a la luz, confesarlo, rendirlo, dejar que Dios lo cambie. Ahora quiero que pienses en tu vida como si fuera una casa. Hay habitaciones que tú dejas abiertas, donde entra cualquiera. Son las áreas que no te cuesta mostrar. Tu humor, tus opiniones, tus gustos, tus talentos. Pero también hay habitaciones cerradas con llave. Lugares donde guardas dolor, traumas, recuerdos, deseos, pensamientos, culpas. Y tú dices, ahí nadie entra. Porque te da miedo lo que encontrarías. Te da miedo que Dios te juzgue. Te da miedo que la gente sepa. Pero Jesús no viene a derribar la casa. Viene a restaurarla. Y muchas veces empieza por esa habitación. No para humillarte, sino para sanarte. No para condenarte, sino para liberar. Y el primer paso para que Dios sane una habitación es abrir la puerta. Y esa puerta se abre con honestidad. La vida moderna te enseña a esconder. Jesús te enseña a venir. La vida moderna te enseña a maquillarte. Jesús te enseña a ser real. La vida moderna te enseña a ganar. Jesús te enseña a rendirte para vivir. Y aquí entra algo muy poderoso. Cristo como intercesor. Imagínate lo que significa que alguien te defienda cuando tú no tienes defensa. Que alguien abogue por ti cuando tú solo tienes culpa. Que alguien permanezca fiel cuando tú te sientes inestable. Esa idea cambia tu manera de orar. Porque ya no oras pensando, ¿Dios querrá escucharme? Oras sabiendo, Cristo me sostiene. No porque seas perfecto, sino porque Él es fiel. Y si esto es verdad, entonces hay una consecuencia hermosa. Puedes acercarte con confianza, y esa confianza no es arrogancia, es seguridad en la gracia. Efesios habla de acceso. Acceso significa que no hay barrera, que no hay filtro que diga tú sí, tú no. Que no hay una puerta exclusiva para unos pocos dignos. Cristo abre la puerta para todos los que creen, y esto en la práctica significa algo enorme. No importa si tu trasfondo es caótico, si vienes de una familia complicada, si tu vida tiene manchas, si estás empezando, si has dudado, si vienes, eres recibido. ¿Entiendes lo que eso hace en una persona? Le devuelve esperanza, le devuelve dignidad, le devuelve dirección. Ahora, quiero tomar estas verdades y convertirlas en escenas modernas, porque la mente retiene mejor cuando se ve reflejada. Escena 1. Estás en tu cuarto, es de noche, todos duermen. Tú estás con el teléfono desplazándote sin parar. Videos, memes, música, cualquier cosa que te distraiga. Pero en el fondo no es entretenimiento, es anestesia. Estás intentando apagar una incomodidad que no sabes explicar, un vacío, una ansiedad. Y de pronto te quedas quieto. El silencio entra. Y te das cuenta, necesitas algo real, no otra distracción, algo real. Ahí, en ese instante, Jesús no te dice, te lo dije, te dice, ven. Y esa invitación puede cambiarlo todo. Escena 2. Te peleaste con alguien, dijiste cosas duras, te dijeron cosas duras. El orgullo te dice, no pidas perdón, que se aguante. Pero por dentro hay una presión. Y recuerdas, bienaventurados los pacificadores. Recuerdas, ama a tu prójimo. Recuerdas, perdona. Y no lo sientes, pero lo decides. Y ese acto, aunque parezca pequeño, rompe un ciclo, porque el mundo está lleno de gente que nunca pide perdón. La humildad se ha vuelto rara, y la humildad, cuando aparece, sana. Escena 3. Te tentaron a hacer algo que sabes que está mal. No necesariamente algo escandaloso, tal vez algo pequeño. Mentir para evitar un problema, manipular para conseguir algo, hablar mal de alguien para quedar bien, hacer trampa para subir una nota, fingir para encajar. Y ahí se ve si Jesús es tu verdad o si solo es una idea que te gusta,
porque la fe real no se mide en discursos, se mide en decisiones pequeñas. Escena 4. Te sientes solo. Aunque hablas con gente, te sientes solo, porque hay una diferencia entre estar acompañado y estar conocido. Y muchos viven rodeados pero desconocidos. Y Jesús dice, permanece en mí. Eso significa, quédate conectado, no me visites, no me uses, quédate. Y esa permanencia te da una compañía más profunda que cualquier aprobación superficial. Y ahora viene una parte crucial. ¿Por qué estas enseñanzas generan tanta retención en un video? Porque tocan lo más humano, el miedo, la culpa, el dolor, el deseo de sentido, el anhelo de ser amado, la búsqueda de dirección. Y cuando un guión toca eso, la gente no se va, se queda, porque siente que le están hablando. Por eso, desde aquí en adelante, el guión debe seguir con un ritmo específico: tensión, pregunta, revelación, aplicación, historia mental, llamada a la acción y vuelta a la tensión. Ese ritmo mantiene a la persona mirando. Así que vamos a seguir así, sin subtítulos, pero con ese pulso. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que más te pesa hoy? No lo que dices en público, lo que te pesa en privado. Es culpa, es miedo, es enojo, es vacío, es ansiedad, es una herida, porque el mensaje de Jesús entra distinto dependiendo de tu herida. Si cargas culpa, necesitas entender el perdón real, no el perdón como excusa, sino como limpieza. Si cargas miedo, necesitas entender la vida eterna como esperanza firme. Si cargas enojo, necesitas entender el amor como libertad. Si cargas vacío, necesitas entender a Cristo como vida abundante. Si cargas confusión, necesitas entender a Cristo como verdad y luz. Y aquí está la belleza. Él no te da una respuesta genérica. Él se presenta como lo que tu alma necesita: camino para el perdido, verdad para el confundido, vida para el vacío, puerta para el que no encuentra entrada, luz para el que camina en oscuridad, vid para el que está seco, intercesor para el que se siente frágil. Ahora quiero que imagines algo. ¿Cómo sería tu vida en un año si tomaras estas palabras en serio? No como religión, sino como dirección. ¿Cómo cambiarían tus reacciones? ¿Cómo cambiarían tus relaciones? ¿Cómo cambiaría tu manera de verte? ¿Cómo cambiaría tu forma de enfrentar un problema? ¿Cómo cambiaría tu manera de hablar? Porque esto no es solo un mensaje para creer, es un mensaje para vivir. Y ojo con esto, hay gente que cree en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Hay gente que dice, Jesús es mi Señor, pero su ansiedad es la que manda, su orgullo es el que manda, su rencor es el que manda, sus impulsos son los que mandan. Y Jesús no quiere ser un adorno en tu vida, quiere ser el centro, porque solo cuando es el centro, el resto se ordena. Y aquí aparece el gran choque. Si Jesús es el camino, entonces tu camino no puede ser tu ego. Si Jesús es la verdad, entonces tu verdad no puede ser tu mentira favorita. Si Jesús es la vida, entonces tu vida no puede estar pegada a cosas que te matan por dentro. Pero no te lo dice para condenarte, te lo dice para rescatarte. Porque hay decisiones que parecen pequeñas, pero construyen cadenas. Una mentira pequeña repetida se convierte en estilo de vida. Un hábito oculto se convierte en esclavitud. Un rencor guardado se convierte en amargura. Una comparación constante se convierte en odio hacia ti mismo. Y Jesús no solo te perdona, te libera. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y aquí la libertad no es hacer lo que quieras, es poder hacer lo correcto sin estar esclavo de lo que te destruye. ¿Quieres una señal clara de que estás caminando con la luz? Empiezas a odiar lo que antes justificabas. Empiezas a amar lo que antes ignorabas. Empiezas a tener incomodidad con cosas que antes te parecían normales. Empiezas a querer paz donde antes querías ganar.
Empiezas a tener hambre de Dios donde antes solo querías distracción. Eso es fruto. Eso es vida. Y ahora, antes de cerrar esta parte, quiero hacer una pausa fuerte para retención, porque hay una pregunta que, si la respondes con honestidad, puede ser el comienzo real de tu transformación. Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿estarías en paz con Dios? No te lo pregunto para asustarte. Te lo pregunto porque esa pregunta revela qué tan real es tu fe. Hay gente que dice, sí creo, pero vive con un miedo oculto porque no tiene seguridad. Y la seguridad no viene de decir, yo soy bueno. La seguridad viene de Cristo como Salvador completo e intercesor eterno. Y eso nos lleva a un punto que necesitamos reforzar más, porque es de los más poderosos. Cristo salva completamente, no a medias, no por temporadas, no solo una parte, completamente. ¿De qué te salva? De la culpa, porque paga el precio, del poder del pecado, porque rompe la cadena, de la condenación, porque te reconcilia, del miedo, porque te da esperanza, de la soledad, porque te acompaña, de la confusión, porque te ilumina, y hasta de tu propio orgullo, porque te enseña a vivir en humildad. Y si Cristo salva completamente, entonces la pregunta ya no es, ¿seré suficiente? La pregunta se vuelve, ¿confiaré? Y aquí está el equilibrio. Dios llama, pero tú respondes. Dios invita, pero tú vienes. Dios abre la puerta, pero tú entras. No por obras, sino por fe. Y te lo digo directo, venir a Cristo no es un acto mágico, es un acto de rendición. Es decir, ya no quiero seguir siendo mi propio Salvador, ya no quiero seguir cargando esta vida solo, ya no quiero seguir fingiendo, ya no quiero seguir huyendo. Y ese momento, aunque nadie lo vea, cambia tu historia. Ahora, si te está resonando esto, quiero que lo sientas como una conversación contigo, no como un discurso. Porque muchas veces lo que impide que alguien se acerque a Dios no es falta de evidencia, sino miedo. Miedo a cambiar, miedo a dejar hábitos, miedo a perder amistades, miedo a no poder cumplir, miedo a fallar otra vez. Y aquí es donde Juan 6:37 vuelve a ser un ancla. Él no echa fuera al que viene. Eso significa que no te pide perfección para entrar. Te pide venir para empezar a sanar. Y sí, habrá cambios, claro, pero los cambios no nacen del miedo a ser castigado. Nacen del amor que te transforma. Lo que viene ahora es la parte que casi nadie te dice. Cómo estas palabras no solo te acercan a Dios, sino cómo te protegen de ti mismo cuando nadie está mirando. Porque la batalla más dura no siempre es contra el mundo. Muchas veces es contra tus impulsos, contra tus pensamientos, contra tus heridas, contra tu orgullo, contra tu miedo. Y Jesús no solo viene a salvarte del después, viene a salvarte del ahora. Así que, a partir de aquí vamos a entrar en un tramo donde cada enseñanza se convierte en un escudo práctico para momentos específicos. Cuando te traicionan, cuando te tientan, cuando te humillan, cuando te comparas, cuando te sientes solo, cuando te sientes incapaz, cuando estás por rendirte. Y quiero que te quedes, porque si alguna vez has sentido que tu vida se te va de las manos, lo que sigue puede devolverte el suelo, porque hay algo que casi nadie dice con claridad. Muchas de las batallas más importantes de tu vida no se van a librar en público, se van a librar en silencio, no frente a enemigos visibles, sino frente a pensamientos que vuelven una y otra vez. No en grandes decisiones dramáticas, sino en pequeños momentos donde decides si obedeces o te justificas, si confías o controlas, si amas o te proteges con frialdad. Y es precisamente ahí donde las palabras de Jesús dejan de ser frases inspiradoras y se convierten en un ancla real. Vamos a entrar en esos momentos,
en los que no hay música épica, en los que no hay aplausos, en los que no hay nadie mirando, excepto tú y Dios. Piensa en la tentación, no solo en las más evidentes, sino en las más comunes. La tentación de exagerar una historia para verte mejor, la tentación de mentir un poco para evitar consecuencias, la tentación de consumir algo que sabes que te apaga por dentro, la tentación de usar a alguien emocionalmente sin comprometerte, la tentación de rendirte porque estás cansado, la tentación de responder con dureza porque te hirieron primero. En esos momentos, la mayoría de la gente actúa por impulso, porque el impulso promete alivio inmediato. Pero el alivio inmediato casi siempre cobra un precio después. Jesús, cuando se presenta como la verdad y la luz, no solo te está diciendo, esto es correcto, te está diciendo, esto te conviene. Porque la verdad no solo es moralmente correcta, es existencialmente sana. Te cuida por dentro. Seguir a Jesús no te convierte en alguien que nunca falla. Te convierte en alguien que ya no se justifica cuando falla, sino que vuelve. Y esa diferencia es enorme. Porque la justificación endurece el corazón. El arrepentimiento lo mantiene vivo. Y aquí quiero detenerme en algo que es clave para la retención del mensaje y para la vida real. El arrepentimiento no es humillarte sin esperanza. El arrepentimiento es cambiar de dirección con esperanza. No es quedarte mirando tu error, es girar la mirada hacia Dios. No es vivir en culpa, es salir de ella. Mucha gente huye de Dios cuando falla porque cree que Dios está decepcionado. Pero Jesús muestra lo contrario. El Padre corre hacia el Hijo que vuelve, y esa imagen no es poesía, es teología vivida. Es una verdad que ha rescatado a personas en los momentos más oscuros. Ahora piensa en el cansancio, no el cansancio físico solamente, sino ese cansancio del alma, ese agotamiento de siempre tener que ser fuerte, de siempre tener que aparentar, de siempre tener que cumplir expectativas, de siempre tener que demostrar algo. Ese cansancio no se quita durmiendo más horas, se quita descansando en el lugar correcto. Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados. No dijo, arréglense primero. Dijo, vengan, y eso es revolucionario, porque el mundo te dice, cuando estés listo, acércate. Jesús te dice, acércate para ser restaurado. Ese descanso no es pasividad, es confianza, es soltar la carga de querer controlarlo todo, es aceptar que no puedes salvarte a ti mismo. Y eso, aunque golpea el orgullo, libera el alma. Ahora hablemos del miedo al futuro, ese miedo silencioso que aparece cuando piensas en decisiones grandes. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me equivoco de camino? ¿Y si pierdo tiempo? ¿Y si termino solo? ¿Y si nada funciona? La vida moderna está llena de miedo disfrazado de planificación excesiva. Planificamos todo porque creemos que así controlamos la incertidumbre, pero la verdad es que el futuro siempre va a tener zonas que no puedes dominar. Y ahí es donde la fe deja de ser teoría y se vuelve sustento. Si Jesús es el camino, entonces no necesitas ver todo el mapa para avanzar. Necesitas confiar en quien camina contigo, y eso cambia cómo enfrentas el mañana. No te vuelve irresponsable, te vuelve menos ansioso, porque ya no cargas el futuro solo. Ahora pensemos en la comparación, uno de los venenos más fuertes de nuestra época. Te comparas con cuerpos, con logros, con vidas editadas, con versiones incompletas de otros. Y cada comparación te roba algo. Te roba gratitud, te roba paz, te roba identidad. Jesús, al llamarte a permanecer en Él, te está sacando de esa carrera absurda. Porque cuando tu identidad está en Cristo, ya no necesitas validarte con la aprobación de otros. Ya no necesitas demostrar,
Ya no necesitas competir. Puedes crecer sin compararte. Puedes avanzar sin despreciarte. ¿Sabes por qué tanta gente vive frustrada? Porque mide su valor con reglas que nunca van a favorecerla. Pero cuando tu valor está definido por el amor de Dios, no por tu rendimiento, empiezas a vivir distinto. Empiezas a celebrar el crecimiento, no solo el resultado. Empiezas a aceptar procesos, empiezas a tener paciencia contigo. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la obediencia. La obediencia hoy suena anticuada. La gente la asocia con control, con represión, con pérdida de libertad. Pero en el mensaje de Jesús, la obediencia no es esclavitud, es alineación. Es vivir de acuerdo a cómo fuiste diseñado. Piénsalo así. Un pez es libre cuando está en el agua, no cuando sale de ella. Un tren es libre cuando va por los rieles, no cuando se descarrila. El ser humano es libre cuando vive conectado a su Creador, no cuando hace cualquier cosa sin dirección. Por eso Jesús no te quita la vida, te la devuelve ordenada. No te roba la alegría, te la da más profunda. No te apaga, te enciende de la manera correcta. Ahora quiero tocar algo delicado pero necesario, el dolor. Todos cargamos algún tipo de dolor. Algunos lo muestran, otros lo esconden. Hay dolores recientes y dolores antiguos. Hay heridas abiertas y heridas que parecen cerradas, pero siguen influyendo. Y aquí hay una gran pregunta. ¿Qué haces con tu dolor? ¿Lo niegas? ¿Lo reprimes? ¿Lo usas como excusa? ¿Lo conviertes en amargura? ¿O lo traes a la luz? Jesús no promete una vida sin dolor, pero promete una vida con sentido incluso en el dolor. Promete estar presente, promete redimir, promete transformar. Hay dolores que no se van de inmediato, pero sí pueden dejar de gobernarte. Y eso es libertad. Cuando Jesús se presenta como luz, no solo ilumina tus pecados, también ilumina tus heridas. Te muestra por qué reaccionas así, por qué te proteges tanto, por qué desconfías, por qué te cuesta amar. Y al mostrarlo, empieza a sanarlo. Ahora quiero que pienses en la comunidad, porque el mensaje de Jesús no es solo individual. Efesios habla de unidad, de acceso común, de familia, y esto es vital, porque nadie crece solo, nadie sana solo, nadie persevera solo. El problema es que muchos han sido heridos por comunidades religiosas. Han visto hipocresía, han visto abuso, han visto control, y eso duele. Pero Jesús no abandona la idea de comunidad porque algunos la dañaron. Él la redefine. La comunidad sana no es perfecta, es honesta. No es un lugar donde nadie falla, es un lugar donde se confiesa, se perdona, se acompaña, y eso es contracultural. Porque el mundo te dice, si fallas, te cancelamos. Jesús dice, si fallas, te restauramos. Y aquí entra algo poderoso para la retención del mensaje. El contraste entre la cultura del descarte y el evangelio de la gracia. La cultura del descarte elimina, el evangelio transforma. La cultura del descarte te define por tu peor error. El evangelio te define por el amor de Dios. Eso no significa que no haya consecuencias, significa que las consecuencias no son el final de la historia. Ahora quiero hacerte una pregunta directa, sin rodeos. ¿Qué es lo que estás evitando entregar a Dios? No lo que suena bien decir, lo que realmente estás evitando. Un hábito, una relación, un rencor, un miedo, un control, una identidad falsa. Porque mientras esa área esté cerrada, tu crecimiento va a ser limitado. No porque Dios sea limitado, sino porque tú estás reteniendo algo. Y Dios no fuerza puertas, Él llama, Él espera, Él invita. Pero cuando decides abrir, aunque sea con temor, algo cambia. Porque la gracia entra donde hay rendición. Y aquí quiero que veas algo importante. Seguir a Jesús no es perderte a ti mismo,
es encontrarte, pero no al yo inflado por el ego, sino al yo restaurado por el amor. Mucha gente teme que si sigue a Jesús va a dejar de ser quien es, y en realidad lo que deja es lo que nunca fue auténtico. Deja máscaras, deja cadenas, deja mentiras, deja cargas innecesarias y empieza a vivir con coherencia. ¿Sabes cómo se ve una vida coherente? No es una vida perfecta. Es una vida donde lo que dices y lo que haces empiezan a alinearse, donde no tienes que justificarte todo el tiempo, donde no tienes que esconderte, donde puedes fallar y volver sin destruirte. Y eso nos lleva a la perseverancia, porque hay algo que no se dice lo suficiente. La fe no es un evento, es un camino. Hay días donde te sentirás fuerte, hay días donde te sentirás seco, hay días donde tendrás dudas, y eso no te hace falso, te hace humano. Lo que marca la diferencia no es nunca dudar, sino qué haces con la duda. ¿La usas como excusa para alejarte o como invitación para profundizar? Jesús no se asusta de tus preguntas, se asusta de tu indiferencia. Ahora quiero que imagines esto. Dentro de 10 años, mirando hacia atrás, ¿qué te gustaría haber hecho hoy? ¿Seguir posponiendo? ¿Seguir viviendo a medias? ¿Seguir anestesiando el vacío? ¿O dar un paso real hacia una vida con sentido? Porque cada día estás construyendo algo. No construir también es una forma de construir. Estás formando hábitos, estás formando carácter, estás formando dirección. Y aquí viene algo fuerte. Nadie llega por accidente a una vida profunda con Dios. Se llega por decisión, decisión de buscar, decisión de permanecer, decisión de obedecer incluso cuando no entiendes todo. Y si algo ha quedado claro en todo este recorrido es esto. La vida eterna no es solo un destino futuro, es una relación presente, es vivir conectado, es caminar con luz, es tener un fundamento que no se mueve. Ahora, para mantener el pulso del video y preparar el cierre final, quiero que escuches esto como si fuera la síntesis de todo. Jesús no vino a hacerte religioso, vino a hacerte vivo. No vino a darte reglas vacías, vino a darte dirección. No vino a condenarte, vino a rescatarte, no vino a quitarte identidad, vino a devolvértela, no vino a prometerte una vida fácil, vino a prometerte una vida verdadera. Y esa vida empieza cuando decides dejar de huir y empezar a venir. Tal vez hoy no sientes nada extraordinario. Está bien. La fe no siempre empieza con emoción. A veces empieza con un suspiro cansado y una oración simple. Dios, aquí estoy. Y quiero decirte algo con total claridad. Eso es suficiente para empezar. Ahora, en el siguiente tramo, vamos a cerrar todo esto llevándolo a una invitación clara, sin manipulación, sin presión emocional, pero con verdad. Una invitación a responder. Porque toda verdad pide una respuesta, no necesariamente pública, pero sí real. Y ahora llegamos al punto donde todo converge, no a un final decorativo, sino a una pregunta que se queda contigo cuando el video termina, cuando la pantalla se apaga y vuelves a tu rutina. Porque si todo esto se quedara solo en palabras bien dichas, en reflexiones profundas o en ideas que suenan verdaderas, no habría cumplido su propósito. El propósito real es que algo dentro de ti se mueva, no por emoción pasajera, sino por convicción. A lo largo de este recorrido, hemos visto que las palabras de Jesús no fueron pronunciadas para impresionar multitudes, sino para transformar corazones. No fueron dichas para crear una religión cómoda, sino para invitar a una vida nueva. Una vida donde el amor no depende de condiciones, donde la verdad no se negocia, donde la esperanza no se rinde y donde la fe no es una muleta, sino una base firme. Tal vez te diste cuenta de algo importante mientras escuchabas. Tal vez identificaste áreas de tu vida donde has estado caminando solo
cargando más de lo que puedes sostener. Tal vez reconociste miedos que has normalizado, heridas que has aprendido a esconder o decisiones que has ido postergando. Y si eso pasó, no lo ignores. Ese momento de claridad no es casualidad, es una invitación. Jesús nunca forzó a nadie, siempre invitó a seguirlo, a confiar, a permanecer, a venir tal como uno está. Y esa invitación sigue vigente hoy. No importa tu historia, tu trasfondo, tus errores ni tus dudas. Lo que importa es tu disposición. Porque la transformación no empieza cuando eres perfecto, empieza cuando eres honesto. Quizás hoy no tengas todas las respuestas. Está bien, nadie las tiene, pero puedes dar el primer paso. Y muchas veces ese primer paso no es gigante ni espectacular. A veces es silencioso, a veces es interno, a veces es simplemente decidir dejar de huir y empezar a buscar. La vida que Jesús ofrece no es una vida sin problemas, pero sí una vida con sentido. No es una vida sin caídas, pero sí una vida donde cada caída puede convertirse en crecimiento. No es una vida sin lucha, pero sí una vida donde no luchas solo. Y aquí quiero hablarte directamente, sin rodeos. Si este mensaje resonó contigo, si algo de lo que escuchaste tocó tu corazón, no lo dejes pasar como un video más. Permítete responder. Tal vez esa respuesta sea una oración sencilla. Tal vez sea retomar una relación con Dios que habías descuidado. Tal vez sea perdonar, tal vez sea soltar el control, tal vez sea empezar de nuevo. No tienes que hacerlo todo hoy, pero sí puedes decidir hoy. Antes de despedirnos, quiero invitarte a algo muy simple, pero muy poderoso. Si este contenido te ayudó, si te dio claridad, esperanza o dirección, dale like al video. No es solo un gesto para el canal, es una forma de decir, este mensaje vale la pena. Al hacerlo, ayudas a que más personas que están buscando respuestas, como tú, puedan encontrar este contenido. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí seguimos creando contenido que no solo informa, sino que acompaña. Contenido que no se queda en la superficie, sino que va a lo profundo. Contenido pensado para quienes no quieren vivir en automático, sino con propósito. Si llegaste hasta aquí, de verdad, gracias. Eso dice mucho de ti. Dice que estás buscando, que no te conformas, que quieres crecer. Y ese deseo, bien dirigido, puede cambiarlo todo. Te dejo con esta reflexión final. La vida no se trata solo de existir, se trata de vivir conectado a la fuente de la vida. Y esa fuente sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para acercarte a Dios y caminar en la vida que Él pensó para ti.